Vale, hablemos ahora acerca del flujo. El flujo lo podemos definir básicamente como la cantidad de moléculas que pasan desde un punto hasta otro en un segundo. Es importante acotar que existe un sentido vectorial en el desplazamiento de las moléculas que se encuentran en los compartimentos, como el caso de la glucosa. Además de esto, el flujo viene estando determinado por una fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora puede ser una diferencia de concentración, puede ser agitación térmica o puede ser una presión hidrostática capilar, ¿vale? De todos modos, ya vamos a ir detallando esto más adelante. Entonces, vamos a reemplazar el término movimiento por el término de flujo y lo vamos a denotar con la letra J. Y bueno, ya sabemos entonces que flujo es la cantidad de moléculas que pasan en un segundo, de un punto a otro. Vale, ahora bien, existen varios tipos de flujo. Tenemos el flujo difusional, tenemos la filtración, tenemos la ósmosis, el movimiento de iones por fuerzas eléctricas y el transporte activo. En primera instancia vamos a hablar acerca de la difusión, ¿vale? La difusión la podemos definir básicamente como aquel tipo de flujo en el que se movilizan moléculas de soluto desde un compartimento hasta otro compartimento, y la fuerza impulsora de este desplazamiento es principalmente la agitación térmica y el gradiente de concentración, la diferencia de concentración que hay en un compartimento y otro. Tenemos la filtración, que ya obedece, en este caso, una fuerza impulsora de presión hidrostática capilar. Este tipo de filtración la podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de los glomérulos renales, ¿sí? En el glomérulo renal se filtran diferentes tipos de moléculas, sean moléculas de agua, moléculas de glucosa, sean iones de sodio, creatinina, entre otros tipos de sustancias, ¿ok? Tenemos por otro lado lo que vendría siendo la ósmosis. La ósmosis ya hace referencia al desplazamiento de agua desde un compartimento hasta otro compartimento y viene siendo favorecido principalmente por un gradiente de concentración, ¿ok? Recuerden entonces que si en un compartimento teníamos una elevada concentración de soluto, había una menor cantidad de agua. Si había una menor cantidad de soluto, había una mayor cantidad de agua, y la ósmosis siempre va desde el sitio en donde hay más agua hasta el sitio donde hay menos agua, ¿ok? Se establece ese flujo osmótico desde el compartimento que tiene más agua al que tiene menos agua. Y en una última instancia, bueno, hablamos del movimiento de iones por fuerzas eléctricas. Recuerden que los iones tienen cargas. Si en alguno de los compartimentos aparece una carga o un potencial eléctrico, básicamente lo que va a suceder es que este ion se puede mover a partir de esos potenciales generados. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un ion sodio en el compartimento 1 y en el compartimento 2, se ha generado un potencial eléctrico negativo, ¿qué es lo que va a suceder? Que el ion sodio va a verse atraído por ese potencial eléctrico negativo y por tanto va a pasar hacia el otro compartimento. Y en una última instancia, bueno, el transporte activo, que ya es un tipo de transporte en el que utilizamos una serie de bombas que gastan, por ejemplo, energía de ATP. De todos modos, hay varios tipos de transporte activo. Está el transporte activo primario, que es el que acabo de mencionar, y está el transporte activo secundario, ¿no? Que lo podemos ver en las próximas clases, ¿no? Lo que sí hay que tomar en consideración con respecto al transporte activo es que el transporte activo es un fenómeno que se da en contra de un gradiente de concentración. Es decir, yo pudiera movilizar un soluto desde un sitio donde está menos concentrado hacia un sitio donde está más concentrado. Un ejemplo de esto vendría siendo la bomba sodio-potasio ATPasa, que vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora, observamos las imágenes que tenemos en pantalla. Las dos imágenes de abajo son las que vamos a utilizar en este caso. Fíjense que en la primera imagen, en la imagen A, encontramos entonces un recipiente que no presenta delimitaciones por membrana, y en la parte de abajo, bueno, ya le agregamos una membrana y podemos entonces delimitar los dos compartimentos. En el compartimento de la izquierda, es decir, en el compartimento 1, hay una concentración de glucosa de 100 milimoles por litro, y en el compartimento 2 hay una concentración de glucosa de 100 milimoles por litro, ¿vale? Entonces,
la pregunta del millón es, si no hay gradiente de concentración, entonces, ¿qué pasa con la glucosa? ¿La glucosa se mantiene estática o la glucosa se mueve de un compartimento a otro? La respuesta a esto es que va a haber difusión de moléculas de glucosa, es decir, de soluto, desde un compartimento a otro y viceversa, pero en la misma magnitud. Por tanto, el flujo neto es igual a cero. O sea, el flujo neto no está favoreciendo una dirección en específico o a un sentido en específico. Está siendo de la misma magnitud en ambas direcciones. Es decir, la cantidad de glucosa que pasa del compartimento 1 al compartimento 2 es la misma cantidad de glucosa que pasa desde el compartimento 2 hacia el compartimento 1. ¿Vale? Por esa razón, flujo neto es igual a cero. Ahora bien, veamos este caso. En este caso, el compartimento 1 ha aumentado la concentración de glucosa. Ya no hay 100 milimoles por litro, ahora hay 200 milimoles por litro. Y en el compartimento 2 hay 100 milimoles por litro. ¿Vale? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, lo que sucede en este caso es que en el compartimento 1, al existir una mayor cantidad de glucosa, se ha generado entonces un gradiente que favorece el desplazamiento o la difusión de la glucosa desde el compartimento 1 hasta el compartimento 2. O sea, hay una mayor magnitud en el desplazamiento de las moléculas de glucosa desde el compartimento 1 hasta el compartimento 2. ¿Ok? Eso es la difusión. Vale, hablemos ahora acerca de la ley de Fick. La ley de Fick va a establecer todos los factores de los que depende la magnitud del flujo difusional. ¿Vale? Entonces, a una temperatura constante, el flujo unidireccional será D, J12 igual a D por A por C1. Ya vamos a ver qué es esto. Esta es una fórmula. Y tenemos J21 igual a D por A por C2. ¿Cómo se come esto? Bueno, fíjense. D significa coeficiente de difusión. ¿Ok? Es digamos, un valor que se le asigna a determinadas moléculas y que nos dice cuánta capacidad tiene esta molécula para poder desplazarse en soluciones acuosas. ¿Vale? Tenemos el área, que es el área de la membrana, y la concentración en el compartimento 1 o el compartimento 2, según sea el caso, ¿no? Entonces, los factores de la ley de Fick son todos estos que vemos acá. Tenemos temperatura, concentración, distancia, área de la membrana y coeficiente de difusión. En lo que respecta a la temperatura, a mayor temperatura, mayor agitación térmica, es decir, mayor movimiento de iones y moléculas, y si hay un mayor movimiento de iones y moléculas y estas están rebotando constantemente, estas van a tener una mayor posibilidad de entrar en contacto con la membrana y eventualmente traspasar la membrana y llegar hacia el compartimento vecino, ¿no? La concentración, a mayor gradiente de concentración, mayor flujo difusional. La distancia es inversamente proporcional al flujo difusional, es decir, a mayor distancia, menor flujo. Respecto al área de la membrana, a mayor área de la membrana, mayores probabilidades tienen las moléculas de toparse con la membrana y pasar hacia el otro compartimento. Y bueno, respecto al coeficiente de difusión, ya les había comentado, ¿no? Que el coeficiente de difusión es un número o un valor que se le asigna a las moléculas y que nos dice qué tan fácil puede esa molécula moverse en soluciones acuosas, ¿no? Entonces aquí tienen una tabla con todos los coeficientes de difusión de algunas sustancias. En el agua a una temperatura de 25 grados centígrados tenemos al cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, glucosa, urea, ácido clorhídrico y, bueno, evidentemente el agua, ¿no? Entonces, es importante acotar que ese coeficiente de difusión se aplica para el agua, pero en el caso de la bicapa lipídica, la cuestión es un poco diferente, porque digamos que no todas las moléculas tienen la capacidad de solubilizarse en agua y no tienen la capacidad de pasar directamente a través de la membrana. Por tanto, el coeficiente de difusión no es igual a la capacidad que tiene esta molécula para poder atravesar la bicapa lipídica. Por tanto, el coeficiente de difusión no es igual en agua y en lípidos, porque la membrana impone una restricción al paso de algunos solutos.
Entonces, si reescribimos la ley de Fick, nos vamos a dar cuenta que D se termina cambiando por PD, que es un coeficiente de permeabilidad difusional, que también es un valor que se le asigna a estas moléculas o a estos iones y que nos dicen con cuánta facilidad esta molécula se solubiliza en la bicapa lipídica y eventualmente pasa al siguiente compartimento. ¿Vale? Ahora bien, ¿hasta cuándo se realiza el proceso de difusión? O sea, ¿cuándo se detiene? ¿O cuándo llegamos a un flujo neto igual a cero? Bueno, eso depende de la concentración en equilibrio. La concentración en equilibrio es esa concentración a la que tienen que llegar ambos compartimentos y que permite que el flujo difusional de un compartimento a otro sea igual a cero, o el flujo neto sea igual a cero. Me explico. Imaginen que tienen este recipiente que está acá. En ese recipiente tenemos 200 milimoles por litro de glucosa y un volumen de 1.5 litros de solvente. En el otro compartimento tienen 100 milimoles por litro de glucosa y 0.75 litros. Entonces, fíjense que hay una diferencia de concentración y hay una diferencia de volumen. Entonces, para esto, bueno, nosotros sabemos que el flujo difusional va a favorecer la difusión de glucosa desde el compartimento 1 al compartimento 2. Pero va a llegar un punto en donde la magnitud de la difusión de la glucosa desde el compartimento 1 al compartimento 2 ya no será la misma, ¿ok? Y por tanto, el flujo neto será igual a cero, porque la cantidad de moléculas de glucosa que pasan de 1 hacia 2 es la misma cantidad de moléculas de glucosa que pasarán de 2 hacia 1, ¿vale? Entonces, esa concentración la podemos calcular por medio de la fórmula de la concentración final, que nos dice que masa 1 más masa 2 entre volumen 1 más volumen 2 nos va a dar la concentración final o la concentración en equilibrio. Entonces, para calcular una masa lo que tenemos que hacer es despejar de la fórmula de concentración la masa y vamos a multiplicar entonces concentración por volumen. Entonces, al efectuar este cálculo, nos damos cuenta que 200 milimoles por litro por 1.5 litros en la masa 1 nos da un valor de 300 milimoles de glucosa, ¿no? Calculamos masa 2, multiplicamos 100 milimoles por litro por 0.75 litros de solvente. Eso nos da 75 milimoles de glucosa. Entonces reemplazamos en la fórmula y colocamos nuestros datos. El valor que nos va a dar va a ser 166.67 milimoles por litro, ¿vale? Es decir, a esa concentración, 166.67 milimoles por litro, tenemos que llegar para que el flujo neto sea igual a cero. O sea, la misma cantidad de glucosa que pasa de 1 hacia 2 sea la misma cantidad de glucosa que pasa de 2 hacia 1. Entonces, pueden hacer ese ejercicio como lo hice en la diapositiva anterior, o pueden hacerla de esta forma, ¿vale? Al final de cuentas les va a arrojar el mismo resultado. Ahora bien, vean esa gráfica que está allí nos está relacionando la concentración de ambos compartimentos con el tiempo, ¿no? O sea, aquí estamos tratando de graficar el tiempo que tardan ambos compartimentos en llegar a la concentración de equilibrio, es decir, a estos 166.67 milimoles por litro, ¿no? Entonces, fíjense que ambos compartimentos igualan su concentración y, digamos, el flujo de 1 hacia 2 se vuelve igual que el flujo de 2 hacia 1. ¿Vale? Entonces, flujo neto es igual a 0. Bien, hablemos ahora acerca de la difusión facilitada. Cuando hablo de difusión facilitada, estoy haciendo referencia a un fenómeno mediante el cual yo puedo movilizar moléculas de soluto desde un compartimento hasta otro, pero en este caso la molécula no se solubiliza en la membrana,
por su propia cuenta, sino que en este caso necesita utilizar un transportador o un carrier que le permita entonces pasar la membrana y llegar hacia el otro compartimento. Por eso se le llama difusión facilitada. Estoy utilizando una proteína que me permite pasar hacia el otro compartimento. Entonces, en la gráfica de la izquierda, básicamente lo que estamos observando son dos moléculas diferentes y nos damos cuenta que la molécula A tiene un flujo neto mayor que la molécula B. O sea, básicamente lo que quiere decir en este caso es que el coeficiente de permeabilidad difusional de A es mayor que el coeficiente de permeabilidad difusional de B. Por esa razón, A se solubiliza más rápido en la membrana celular y por tanto pasa más rápido hacia el otro compartimento. En el caso de B pasa exactamente todo lo contrario. O sea, tenemos en este caso una molécula con un coeficiente de permeabilidad difusional bajo en comparación al de A y por esa razón entonces B pasa con una menor facilidad la membrana. Entonces, para moléculas como que presentan permeabilidades difusionales o coeficientes de permeabilidad difusionales muy bajos, necesitamos utilizar carriers o transportadores proteicos que nos permitan entonces pasar hacia el otro compartimento de una manera mucho más sencilla. Entonces, la gráfica de nuestra derecha nos está representando el fenómeno de difusión facilitada. ¿Qué nos está queriendo decir esta gráfica? Bueno, que a medida de que aumentamos la concentración de esa sustancia agonista, es decir, esa sustancia que se tiene que montar en el carrier o en el transportador, ¿ok? Comienza a aumentar el flujo neto, ¿vale? Entonces fíjense, a 10 milimoles por litro aumenta el flujo neto, a 30 milimoles aumenta más, a 50 milimoles por litro aumenta más, hasta que llegamos a 70. Y en 70 milimoles por litro pasa algo curioso. Ya el flujo neto no sigue ascendiendo. El flujo neto ahora entra en una meseta. Y entra en una meseta básicamente porque hemos llegado al nivel máximo de difusión que puede aportarnos ese carrier o ese transportador. En otras palabras, hemos saturado todos los sitios de unión de esa proteína para la molécula que va a ser transportada debido a las elevadas concentraciones de ese soluto que está siendo transportado, ¿vale? Y por esa razón ya el flujo neto no puede ascender, sino que se mantiene estable en un punto máximo. Ahora bien, es importante acotar que estos carriers o transportadores son bastante selectivos en lo que respecta al tipo de molécula que van a transportar. Por esa razón existen carriers o transportadores específicos para la glucosa o para otro tipo de moléculas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carrier o transportador para glucosa, en teoría no debería transportar, por ejemplo, una molécula de urea, ¿vale? Sino exclusivamente la glucosa. Ahora bien, es importante acotar que así como existen sustancias agonistas, también existen sustancias antagonistas que ya las voy a explicar más adelante. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les estaba comentando. Vamos a hacer la analogía con este tren. Imagínense entonces que esa persona que está allí vendría siendo una molécula de la sustancia agonista que va a ser transportada, y ese tren o ese metro, la verdad no sé cómo diferenciar una cosa de otra, o si son lo mismo, realmente no lo sé, pero bueno, no importa. El punto es que ese transportador presenta una serie de asientos, ¿ok? Tiene un máximo de asientos, ¿vale? Entonces, cuando la cantidad de asientos o la cantidad de sitios de unión de la proteína son mayores a la cantidad de moléculas que van a ser transportadas, básicamente vamos a encontrarnos con esa parte que está allí enmarcada en la curva, ¿no? O sea, que a medida que comienza a aumentar la concentración de dicho soluto, comienza a aumentar bastante o de manera considerable el flujo neto. Pero en el momento en el que alcanzamos la saturación, como lo vemos en la imagen, hay una gran cantidad de personas o moléculas que van a ser transportadas y no existen suficientes asientos o suficientes
sitios de unión para dicha molécula. Entonces, por esa razón, entramos en este periodo de meseta en el que ya no se puede aumentar el flujo neto. Hemos llegado a la capacidad máxima de transporte del carrier o el transportador. Vale, ahora hablemos acerca de la inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. Como les había comentado, cada uno de los transportadores o cada uno de los carriers son bastante específicos en lo que respecta al tipo de molécula que éstas pueden transportar, ¿ok? De esa manera, entonces, un transportador de glucosa no transporta urea, ¿sí? Bueno, algo similar aplica con el resto de los carriers o los transportadores. En este caso, imagínense que tenemos un transportador para la glucosa y resulta que tenemos una sustancia que se denomina sustancia antagonista. Es una sustancia estructuralmente similar a la molécula de glucosa y que por tanto puede engañar al carrier o puede colarse en el carrier o en el transportador y ocupar los sitios que usualmente deberían estar ocupados por la glucosa. Un ejemplo de esto es la galactosa. Si ustedes se fijan en la estructura de la glucosa y la galactosa, son moléculas estructuralmente muy similares, ¿vale? Si se fijan, la única diferencia está en el carbono número 4, en donde el grupo hidroxilo de la galactosa está hacia arriba y el grupo hidroxilo de la glucosa está hacia abajo. Entonces, como son moléculas estructuralmente similares, el carrier puede confundirse y puede meter galactosa en vez de glucosa. Entonces, lo que va a suceder es una curva como esta. Esa es la curva de la inhibición competitiva, en la que la galactosa está compitiendo por los sitios de unión en el transportador o en el carrier para ser transportada. Entonces, fíjense, la curva de arriba, la curva que está señalada con una G, hace referencia al transporte o al flujo de glucosa cuando solamente hay glucosa y no hay galactosa. Entonces, fíjense cómo aumenta muchísimo el flujo neto hasta que llegamos a una condición de saturación. Pero cuando comenzamos a añadir galactosa, ¿qué es lo que sucede? Fíjense la diferencia de la curva. Ya la curva no es como la curva anterior. Y esto es básicamente porque la galactosa está ocupando los sitios que usualmente deberían ser ocupados por la glucosa. Ahora bien, es importante acotar que la única manera de poder resolver esta inhibición competitiva es aumentando la concentración de la sustancia agonista original, ¿ok? Es decir, si usted tiene glucosa y galactosa en el compartimento, lo que tendrías que hacer en este caso es aumentar mucho la concentración de glucosa para que la glucosa pueda desplazar a la galactosa de sus sitios de unión y por tanto recuperar la forma de la curva de arriba.